Método para el cálculo de redes malladas. En cuanto a la introducción, tenemos en el presente informe se presentan unos de los diferentes métodos que se utiliza para el análisis y diseño de redes cerradas de tuberías o redes de distribución de sistemas de abastecimiento de agua. En las redes cerradas, los caudales que circulan por las líneas de la red no pueden ser determinados únicamente a partir de los caudales consumidos y aportados, sino que dependen también de las características hidráulicas de las líneas y de las alturas piezométricas en los nodos. Las diferentes formulaciones se van a presentar para determinar las alturas piezométricas en los nudos de caudal, dato, y los caudales de nudo en los nudos de altura conocida, que en este caso serían los depósitos. Y así se tiene presente que las características de los elementos de la red ya están conocidas anteriormente. En nuestro caso de estudio aplicado es una red que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja y comprende en las calles de Nicolás Guillén, Alisos, José Enrique Rodo, Ortega y Gasset y la calle Borges. Se aplicaron los métodos de Newton-Raphson, teoría lineal y gradiente hidráulico. Además, se realizaron las comprobaciones de los resultados obtenidos mediante el software EPANET. En nuestro caso, la localización de nuestro caso de estudio se encuentra cerca de la planta de tratamiento de agua potable de Pucará, a lo cual las redes malladas correspondientes fueron estas y sus coordenadas respectivas. Una esquematización de nuestro caso se puede visualizar en pantalla y para la obtención de los datos hemos utilizado el Google Earth para determinar sus longitudes de los nodos y con sus longitudes y elevaciones hemos determinado los caudales. También, para la aplicación del método Newton-Raphson para eh, las redes malladas, es un método que se basa en corrección de las alturas piezométricas y de los caudales mediante iteraciones. Estas iteraciones tienen una característica, ya que en este método no es necesario aplicar muchas iteraciones para poder determinar la corrección de los caudales y también las alturas piezométricas, como se puede ser en el método de Hardy-Cross que hemos utilizado hasta máximo 16 iteraciones. En este caso, para determinar tanto el coeficiente K y HF, se utilizan estas ecuaciones mostradas en pantalla y se proseguirá a explicar mediante un Excel. Ahora, prosiguiendo para el método de Newton-Raphson, escribimos los valores de nuestro estudio de caso y determinamos cada uno de los diámetros comerciales según el rango. También cabe recalcar que la elevación de nuestro tanque es de 530 metros sobre el nivel del mar y el valor de ese va a ser 150 según Casey Williams. Determinamos los caudales de salida de cada uno de nuestros respectivos nodos y proseguimos a determinar el coeficiente de resistencia al agua que se lo determina mediante la fórmula expuesta en pantalla y la altura piezométrica respectiva, que sería una multiplicación tanto del coeficiente de agua por el caudal. Ahora proseguiremos a las ecuaciones de condición. En nuestro caso, hemos generado una matriz como esquemática para poder determinar cuáles son los caudales de ingreso y de salida de cada uno de nuestros los nodos. En este caso, se ha apuntado así para poder respectivamente calcular las matrices de una manera más efectiva. Se determinamos las cotas piezométricas respectivamente, las copiamos y también los valores de K. Se determina el valor de el caudal mediante la siguiente fórmula expuesta, el cual sería la altura piezométrica superior de la altura piezométrica inferior dividido para el coeficiente K y esto tiene que ser elevado a 1 dividido para el número n, que n en sí es el coeficiente de rugosidad, que expuesto por Hansen-Williams sería un valor de 1.852. Una vez determinado todos los caudales, sacamos la derivada de nuestros caudales respectivamente y ahora procederíamos a determinar los errores de nuestros caudales. Con eso, eh, de nuestra ecuación de condición esquemática nos va a servir de ayuda para poder determinar cuáles son los caudales tanto de ingreso y de salida respectivamente. En este caso, caudal 2, escribimos el caudal 2 y menos caudal 2, se escribe el caudal pero negativo.
así respectivamente para cada una de nuestras iteraciones, y hacemos una sumatoria de todos los caudales. Con esto podemos realizar la matriz jacobiana. Los valores en amarillos representarían en sí los valores de los errores de caudales. También cabe destacar que tanto la matriz inversa será lo que será expuesto aquí arriba, será lo mismo que aquí abajo. Con eso, mediante la matriz inversa que en la función determinamos los cálculos de correcciones y mediante los errores de caudales multiplicamos esa matriz por nuestra matriz recientemente hecha. Multiplicamos las matrices y esos son los resultados respectivos. Con esos vamos a poder determinar la corrección de las piezométricas. Utilizamos delta H y restamos la cota piezométrica menos delta H. Y estos serían los valores respectivos que nos dan. En nuestro caso, no se ha corregido correctamente los caudales ni tampoco las cotas piezométricas, por lo cual se prosigue a utilizar una nueva iteración. Y como se puede visualizar en sí, los caudales para la iteración 2 no han sido corregidos y tampoco los, las cotas piezométricas. Como se puede visualizar ya para la iteración número 5 y 6 ya están corregidos los caudales como se muestran en pantalla y también las cotas piezométricas. Como conclusión podemos decir de que este método de Newton-Raphson es muy eficaz ya que no necesita de muchas iteraciones para poder corregir las cotas piezométricas y los caudales como lo hace en sí el método de Hardy-Cross que necesita alrededor de 16 iteraciones para ser corregidas en su totalidad. Muchas gracias. Bueno, iniciando con la explicación del método de la teoría lineal, de este caso de investigación, dando una pequeña introducción teórica, que es que el método fue creado en 1972 por los profesores Wood y Charles, los cuales introdujeron una nueva formulación al problema de análisis de redes malladas, que este se llamó el método de la teoría lineal, en el cual decían que la conservación de la masa en los nudos y las ecuaciones de energía en cada circuito eran resultantes simultáneamente para hallar directamente el caudal en cada una de las tuberías. Es importante anotar que este método de teoría lineal, como algunos más, utiliza formulaciones matriciales, aprovechando así el gran poder de procesamiento numérico de los computadores modernos, lo cual nos ahorra bastante tiempo al momento de calcular todos estos caudales. Siguiendo con esto, vamos a ver las fórmulas y la metodología que se utilizó para la resolución por este método. Al principio podemos ver una imagen que es la sumatoria de las pérdidas de carga en cada circuito y la sumatoria de los caudales en cada nudo. Estos van a ser igual a 0. También cabe recalcar que también hay este tema de la conversión, el cual nos dice que cuando el caudal entre al nodo, se lo pondrá en forma negativa. Y cuando salga, se lo pondrá en forma positiva. Esto cabe recalcar que es sobre los caudales externos de la red mallada. Luego, con los caudales internos es al revés. Cuando entra al nodo, se lo va a poner positivo. Y cuando salga, se lo pondrá negativo. Así pudiendo formar esta matriz que vemos aquí, teniendo en la parte de arriba los nodos de la red y en la parte de abajo los circuitos. Acá teniendo también en parte de la matriz los caudales internos y externos de los mismos. Además de esto, podemos ver aquí cómo se saca acá. Acá es una parte para sacar todos esos caudales de todo ese proceso. Aquí podemos ver la fórmula, que es KI, que significa de cada nodo, es igual a 1,72 por 10 al cubo. L es la longitud del tramo de la tubería. C ese es el coeficiente de Chesimani. Y D es el diámetro de la tubería, el cual debe estar en pulgadas. Luego se saca este K' de cada nodo, el cual se saca con el mismo K que ya sacamos anteriormente en cada tubería, y Q, que es el caudal.
elevado a una potencia. Bueno, explicando ya en el Excel más claramente, aquí vemos que es el método de la teoría. Ya dando por explicado que este de aquí es el ejercicio el cual se tomó de caso práctico, se puede ver que es una red mallada, la cual tiene dos circuitos. Aquí podemos ver el diámetro de la tubería, el cual está en milímetros y en pulgadas, como lo mencioné para que se pueda hacer todo esto. L que es la longitud, el coeficiente de Chesimani para una tubería de PVC, y aquí el K con la fórmula que ya les había mencionado que está en este lado. Solo es cuestión de hacer esa ecuación y tenemos el resultado para cada uno de los tramos, que los hemos llamado como Q1, caudal 1, caudal 2, caudal 3, hasta llegar al caudal 7. Luego de esto vamos a proceder a hacer la primera iteración, teniendo los datos principales. En la primera iteración podemos asumir que tenemos un caudal de 1, ya que esto, ya según los tanteos que hagamos, va a ir cambiando. Pero se asume que todos tienen un caudal de 1. Así ya pudiendo sacar la primera Q', que es multiplicando este K que sacamos, y el caudal de cada una de las tuberías. Ya con esto podemos ir acá a la matriz, como ya lo habíamos mencionado antes, donde está aquí cada nodo. Aquí se pone, como dijo, si es que no tienen intervención, las tuberías en ese nodo, pues se les pone de 0. Como en este caso el E, que la tubería del caudal 1 es AB, no toca con este nudo, entonces se le pone 0. Pero cuando sí llegan a tocar hay que estar atentos a las flechas, ya que aquí podemos ver que en el caudal 3, que es la tubería DE, que es esta, acá está el nodo, estamos viendo que está llegando al nodo, entonces eso nos daría como positivo. Igual, y se puede ver el otro caso que es el tramo BE, que está saliendo del nodo, el cual se lo dejaría como negativo. Así teniendo todo esto, lo cual nos sirve aquí para el circuito. Tenemos que poner el K' que sacamos, pero viendo si es que cumple esta red con el horario que me habíamos puesto. Como vemos aquí en el caudal 1, que es la tubería AB, sí cumple con el sentido que le hemos puesto, entonces se le pone positivo. Cuando no cumple, como el caso del AD, que va en contra de ese movimiento, pues se le pone en forma negativa. Y así hasta cerrar el circuito. De igual manera con el circuito 2. Ya viendo con esto, se ponen los caudales externos, los cuales están en esta tabla. Se los pone y de igual manera aplicando esta conversión. Positivo si es que entra, no, positivo si es que sale, y no, positivo si es que entra y negativo si es que sale. Ya con esto no queda más que poner la función de multiplicar matrices y multiplicar las dos matrices a la inversa. Ya prácticamente tenemos la primera iteración. Luego solo resta hacer lo mismo. Ya tenemos los caudales, se los pasa acá, a cada uno se los pasa. Aquí hay un paso muy importante, el cual se necesita que para K1, para K', sean valores absolutos, ya que con valores negativos no puede trabajar. Entonces se le pone valor absoluto y tenemos aquí nuestros K. Luego prácticamente la misma matriz, los mismos caudales externos, y así con esta función de multiplicar matrices nos da los resultados. Así hasta poder llegar como en todos los métodos o en todos los métodos de redes, hasta poder llegar hasta que llegue la iteración a no variar. Y en este caso, en este método lineal, nos ha dejado de variar ya en el 36ª iteración, ya que podemos ver aquí en los caudales internos y los caudales internos del 37ª iteración, ya no existe ya diferencia. Y ya los dos decimales están igualados. Y este es todo el proceso para calcular por este método lineal. Bueno, a continuación vamos a continuar con lo que es el método del gradiente hidráulico.
Y el método del gradiente hidráulico lo que nos ayuda es a determinar las pérdidas que existen en una red por unidad de longitud. O sea, es como la fórmula lo representa, del delta H sobre L, que es la longitud. Y este método sobre algunos otros métodos tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que tiene un mejor ajuste como por ejemplo que el método lineal, y es mucho mayor eficiente. Por eso también se puede establecer que para este método se necesita un menor número de iteraciones para determinar lo que son las pérdidas de carga. Este método también se lo realiza mediante un método matricial, y pues para realizarlo se toman los datos de un estudio de caso como los que se presentan en la presente tabla, que es el nodo, elevación, demanda y la demanda en metros cúbicos. Bueno, para elaborar la tabla con la que se calcula se pone lo que es la línea o la tubería, la longitud de esta, porque en función de la longitud vamos a determinar las pérdidas, el diámetro nominal, los caudales en función de las demandas y los gastos, el área de la tubería, área interna, y pues lo que son las pérdidas. Luego, con todo eso, vamos a determinar también un coeficiente de rugosidad y lo que son la cota piezométrica, que básicamente es la cota menos las pérdidas en cada nodo. A continuación, mi compañero va a explicar acerca del método matricial y cómo se lo ha desarrollado. Luego de haber corregido estas cotas, calculamos los caudales y derivadas respecto a las piezométricas, teniendo en cada tramo la altura piezométrica inicial, la altura piezométrica final, determinada como HJ, el coeficiente de resistencia del agua, denominada como KIJ, para luego calcular un caudal y la derivada de ese caudal. Luego calculamos una evaluación de conflicción para determinar la suma de diferentes caudales, que son los de entrada y los de salida de una tubería respecto a un solo nodo. Luego, a esa matriz realizamos una derivada de Q sobre QH para obtener otra suma. Luego, con esos datos, realizamos una matriz jacobiana entre los valores de todos los nodos, en los que cuando se encuentran en un solo nodo igual, se utiliza la matriz original, y de caso contrario se utiliza el caudal calculado a partir del inicio y el final de las alturas piezométricas. En base a estos datos, calculamos la inversa de la jacobiana como matriz y lo multiplicamos por el vector enlace, que es de la matriz original. Al multiplicar esos dos vectores, obtenemos un resultado al que llamaremos corrección de todos los nodos. Finalmente, al nodo anterior, en la altura piezométrica, le aumentamos la corrección, que sería una resta, y calculamos la altura piezométrica corregida, para finalmente, mediante la resultante entre las alturas piezométricas de inicio y de fin de los tramos, más el coeficiente de la resistencia del agua, calculamos los caudales en metros cúbicos y en litros por segundo para tener la solución de un gradiente hidráulico en pocas repeticiones. Aquí, como podemos ver, es la localización de nuestro estudio de caso, y aquí tenemos una representación esquemática del caso a analizar en el presente proyecto. Luego de haber analizado los tres métodos, tenemos la discusión de resultados. Como primer punto, tenemos que las redes se caracterizan por tener al menos un circuito cerrado, garantizándose así que cualquier zona cubierta por la red sea alcanzada simultáneamente por más de una tubería. Esto con el objetivo de aumentar la confiabilidad del abastecimiento. Como segundo, tenemos que para el análisis y diseño se obedece a dos hechos importantes. En una primera instancia, los métodos más modernos están basados en los más antiguos, lo cuales, en términos matemáticos, son más sencillos, pero estos requieren un mayor número de iteraciones para llegar a un resultado final. Mediante el método de Newton-Raphson, se puede apreciar que solo con 4 o 5 iteraciones los caudales ya son corregidos a comparación de otros métodos como Hart y Cross. Y con la teoría lineal vemos que con 33 iteraciones se puede llegar a estos resultados. Luego de realizar la aplicación de los métodos presentados, se puede decir que
El más óptimo para el diseño de la red es el gradiente hidráulico, debido a que se puede determinar e implementar un método de cálculo eficiente basado en el algoritmo conjugado precondicionado de la factorización completa de Cholesky. Tenemos que en cuanto a la manipulación de las matrices dispersas típicas del método del gradiente, reduce la memoria requerida y el tiempo de cálculo en el computador. En cambio, no es posible en el método de la teoría lineal, ya que en este sistema se tiene que ser resuelto no es simétrico. Se puede observar también que en el método de gradiente se resuelve un sistema de dimensión nn por nn, mientras que en el método de teoría lineal este sistema es resuelto mediante nt por nt, debido a que en estos casos los nn son menores que nt y el método de gradiente es más veloz y requiere menos memoria en el computador, aún utilizando el mismo algoritmo de solución. El sistema de ecuaciones que se monta puede llegar a ser un 50% menor en el caso de redes grandes. Y como último tenemos que mediante el método de gradiente hidráulico se puede calcular y ajustar simultáneamente los caudales y las cabezas, ya que los métodos más eficientes, esto reduce a las iteraciones con respecto al método de la teoría lineal y de Newton-Raphson.